2. La Maya de Vishnu. La visión de la repetición interminable y reproducción sin objeto minimizó y eliminó finalmente la ingenua noción que Indra tenía de sí mismo y de la permanencia de su poder. Sus proyectos, siempre en aumento de edificar, habrían proporcionado el marco apropiado para un concepto del yo solemne, natural, seguro de sí, pero al ampliarse los ciclos de la visión, se revelaron niveles de conciencia en los que los milenios se reducían a momentos y los eones a días. Perdió solidez la limitada constitución del hombre y de los dioses de su nivel, los cuidados y los gozos del yo, sus posesiones y sus pérdidas. Todo el contenido y la obra de la vida humana se disolvió como algo irreal. Lo que hacía un momento se le aparecía como importante, lo vio ahora como un fantasma fugaz, nacido y desaparecido, intangible como un relámpago. Un cambio del punto de vista de Indra efectuó la transformación. Al ensancharse la perspectiva, cada aspecto de la vida cambió de valor. Fue como si de repente observásemos las montañas, permanentes cuando las consideramos desde el breve espacio de nuestra vida humana de unas 7 décadas. Desde la perspectiva de muchos milenios se elevaría y se hundirían como si fuesen olas. Lo permanente lo veríamos como fluido. Las grandes metas se derretirían ante nuestros ojos. Toda experiencia de valor sufriría de repente una transmutación, a la mente le costaría reorientarse y a las emociones encontrar terreno sólido. La mentalidad hindú asocia ideas tales como transitorio, cambiante, fugaz, cíclico, con irrealidad y viceversa, imperecedero, inmutable, firme y eterno, con lo real. En la medida en que a las experiencias y sensaciones que se recorren la conciencia del individuo no las afecta ninguna visión dilatada, devaluadora, éste considera a las criaturas perecederas que surgen y se desvanecen en el ciclo interminable de la vida, samsara, la rueda del renacimiento, como absolutamente reales, pero en el instante en que se discierne su carácter fugaz, viene a parecer casi irreales, una ilusión o espejismo, un engaño de los sentidos, la ficción dudosa de una conciencia demasiado limitada y concentrada en sí misma. Cuando se comprende y se percibe de esta manera, el mundo es Maya, Maya, de la materia de Maya. Maya es arte, aquello mediante lo cual se fabrica un artefacto, una apariencia. El término Maya se relaciona etimológicamente con medida. Está formado por la raíz ma, que significa medir o trazar. Por ejemplo, el plano de un edificio o la silueta de una figura. Producir, formar o crear, desplegar. Maya es medición o creación o despliegue de formas. Maya es cualquier ilusión, truco, artificio, engaño, impostura, hechizo u obra de brujería, imagen ilusoria, aparición, fantasma, engaño de la vista. Maya es también cualquier argucia diplomática o artificio político destinado a engañar. La Maya de los dioses es su poder para asumir formas diversas, revelando a voluntad aspectos diversos de su esencia sutil.
pero los mismos dioses son producciones de una maya superior. La autotransformación espontánea de una sustancia divina originalmente indiferenciada y omnigeneradora. Y esta maya superior produce no solo a los dioses, sino al universo en el que actúan. Todos los universos que coexisten en el espacio y se suceden en el tiempo, los planos del ser y las criaturas de dichos planos, ya sean naturales o sobrenaturales, son manifestaciones de un eterno, original e inagotable manantial del ser, y se vuelven manifiestos por un juego de la maya. Durante el período de no manifestación, el intervalo de la noche cósmica, la maya deja de actuar y el despliegue se disuelve. Maya es la existencia, el mundo que conocemos nosotros, contenidos en el entorno en constante crecimiento y disolución, creciendo y disolviéndonos a la vez. Al mismo tiempo, Maya es el poder supremo que nutre y anima el despliegue, el aspecto dinámico de la sustancia universal. Así es a la vez efecto, el flujo cósmico y causa, el poder creador. En el segundo aspecto es conocida como Sakti, energía cósmica. El nombre de Sakti proviene de la raíz Sak, que significa ser capaz, ser posible. Sakti es poder, habilidad, capacidad, facultad, fuerza, energía, valor, poder real, el poder de componer, poder poético, genio, poder o significación de una palabra o término, poder inherente a la causa para producir su efecto necesario, lanza, pica o dardo de hierro, espada, es el órgano femenino. Sakti es la energía activa de un dios y se la considera mitológicamente su diosa consorte y reina. Maya Sakti está personificada como el lado protector del mundo, femenino, materno del ser último y como tal representa la aceptación espontánea, afectuosa de la realidad tangible de la vida, soportando el sufrimiento, el sacrificio, la muerte y las privaciones que aguardan a toda experiencia de lo transitorio, afirma, es, representa y goza el delirio de las formas manifiestas. Es el gozo creador de la vida, es la belleza, la maravilla, el atractivo y la seducción del mundo viviente. Infunde y es ella misma, el abandono a los aspectos cambiantes de la existencia. Maya Sakti es Eva, el eterno femenino, la que comió, persuadió a su consorte para que comiera, y fue ella misma la manzana, desde el punto de vista del principio masculino del espíritu, que busca lo eternamente válido y duradero absolutamente divino. Maya Sakti es el enigma supremo. Ahora bien, el carácter de Maya Sakti Devi, diosa, es ambiguo en múltiples aspectos, habiendo dado a luz al universo y al individuo, al macrocosmos y el microcosmos, como manifestaciones correlativas de lo divino. Maya cubre la conciencia con las envolturas de su producción perecedera. El yo queda atrapado en una red, en un extraño capullo. Todo mi derredor y mi propia existencia, experiencia externa y experiencia interna son envoltura y trama de una textura sutil.
cautivados por nosotros mismos y por los efectos de nuestro entorno, tomando los fingimientos de la maya por absolutamente reales, soportamos una ordalía interminable de lisonja, de deseo y de muerte, mientras que desde un punto alto más allá de nosotros, el representado en la tradición esotérica perenne y conocido por la conciencia supraindividual e ilimitada de la experiencia yoga ascética, la maya, el mundo, la vida, el yo, aquello a lo que nos adherimos, es tan fugaz y evanescente como la nube y la niebla. El objeto del pensamiento indio ha sido siempre conocer el secreto del atrapamiento y, de ser posible, abrirse paso a una realidad exterior que subyace en las circunvoluciones que envuelven nuestro ser consciente. Ese es el esfuerzo hacia el que fue atraído Indra cuando le abrieron los ojos las apariciones y enseñanzas del niño divino y del sabio milenario. Las aguas de la existencia. La mitología hindú trata gráficamente el enigma de la maya en un manuscrito pictórico que hace comprensible a la inteligencia normal las implicaciones filosóficas del misterio. Los relatos se han ido transmitiendo oralmente conforme a una gran tradición. Hoy aparece con múltiples variantes. Muchísimas de estas variantes han quedado fijadas en transcripciones literarias. Otras continúan en la forma fluida del folclore no escrito. Se cuenta que un asceta semidivino, Narada, pidió una vez al Ser Supremo que le enseñase el secreto de su maya. Narada, en la mitología del hinduismo, es el modelo predilecto de devoto en el sendero de la devoción, Bhakti Marga. En respuesta a su prolongada y ferviente austeridad, se le apareció en su ermita Vishnu y le dijo que le concedería un deseo. Al formularle él humildemente su profundo deseo, el Dios le instruyó, no con palabras, sino sometiéndolo a una angustiosa aventura. La versión literaria del relato nos llega a través de Matsya Purana, compilación sánscrita que adoptó la forma actual durante el período clásico del hinduismo medieval. Aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, se expone como contada por un santo llamado Vyasa. Un grupo de hombres santos se había congregado en torno a un venerable ermitaño, Vyasa, que vivía en la soledad de la selva. Tú comprendes el eterno orden divino, le dijeron. Revélanos, pues, el secreto de la maya de Vishnu. ¿Quién puede comprender la maya del Dios Supremo, salvo Él mismo? La maya de Vishnu extiende su velo sobre todos nosotros. La maya de Vishnu es nuestro sueño colectivo. Yo solo puedo contaros un cuento que nos llega de otros tiempos sobre cómo obró esa maya en un caso concreto especialmente instructivo. Los visitantes estaban ansiosos de oír y Vyasa comenzó. Había una vez un joven príncipe llamado Kamadamana, domador de deseos, que comportándose conforme el espíritu de su nombre, pasaba su vida en las más severas de las austeridades. Pero su padre, deseoso de casarlo, le habló en los siguientes términos. Kamadamana, hijo mío, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no tomas esposa? El matrimonio proporciona la culminación de todos los deseos del hombre y la consecución de la completa felicidad.
Las mujeres son la raíz misma de la felicidad y el bienestar. Así que ve, hijo mío, y cásate. El joven guardó silencio por respeto a su padre, pero cuando el rey le insistió a continuación y lo apremió repentinamente, Kamadamana contestó: Querido padre, yo me atengo a la línea de conducta marcada por mi nombre. Se me ha revelado el divino poder de Vishnu que nos sostiene y mantiene atrapados a todos los seres del mundo. El rey guardó silencio un momento para meditar la situación. Luego desvió hábilmente su razonamiento de la apelación al placer personal hacia el deber. El hombre debía casarse, aseguró, para tener descendencia a fin de evitar que a sus espíritus ancestrales, que estaban en el reino de los padres, les faltasen ofrendas de alimento por parte de los descendientes y cayeran en indecible sufrimiento y desesperación. Querido padre, dijo el joven, he pasado por más de 1000 vidas. He sufrido la muerte y la vejez centenares de veces. He conocido la unión con esposas y la pérdida de éstas. He existido como hierba y como arbusto, como planta trepadora y como árbol. He caminado con el ganado y con los animales de presa. He sido brahmán, hombre y mujer centenares de veces. He participado de la felicidad de las mansiones celestiales de Shiva. He vivido entre los inmortales. Verdaderamente no hay variedad de ser sobrehumano cuya forma no haya tomado yo más de una vez. He sido demonio, duende, guardián de tesoros terrenales. He sido espíritu de las aguas de los ríos. He sido damisela celestial. También he sido rey entre los demonios serpiente. Cada vez que el cosmos se ha disuelto para ser reabsorbido en la esencia informe de lo divino, me he disuelto yo también. Y cuando el universo se ha vuelto a desplegar, he vuelto yo también a incorporarme a la existencia para vivir otra serie de renacimientos. Una y otra vez he caído víctima de la ilusión de la existencia y siempre por haber tomado esposa. Deje que te cuente, prosiguió el joven, algo que me ocurrió en mi penúltima encarnación. Durante esa existencia me llamaba Sutapaz, aquel cuyas austeridades son buenas, era asceta, y con mi ferviente devoción a Vishnu, Señor del Universo, me gané su gracia. Complacido de verme cumplir numerosos votos, se apareció ante mis ojos corporales, sentado sobre Garuda, el ave celestial. Vengo a concederte un don, dijo, cualquier cosa que desees será tuya. Y le contesté al Señor del Universo, si estás satisfecho conmigo, haz que comprenda tu maya. ¿Qué harías con la comprensión de mi maya? Respondió el Dios. Será mejor que te conceda abundancia de vida, el cumplimiento de tus deberes y tareas sociales, toda la riqueza, salud y satisfacción, hijos heroicos. De eso dije, precisamente de eso es de lo que quiero librarme. Eso es lo que quiero dejar atrás. El Dios prosiguió, nadie puede comprender mi maya, nadie lo ha comprendido. Jamás habrá nadie que penetre su secreto. Hace muchísimo tiempo vivió un santo profeta llamado Narada, hijo directo del propio Dios Brahma, el cual estaba lleno de ferviente devoción hacia mí.
Como tú, mereció mi gracia y me aparecí a él exactamente como me he aparecido ahora a ti. Le concedí un don y pidió el deseo que tú me acabas de formular. Entonces, aunque le advertí que no indagara el secreto de mi malla, insistió lo mismo que tú. Y le dije: sumérgete en aquella agua y experimentarás el secreto de mi malla. Se sumergió Narada en la charca y salió en forma de una muchacha. Narada salió del agua como Susila, la virtuosa hija del rey de Benares. Poco después, cuando estuvo en la flor de la juventud, su padre la dio en matrimonio al hijo del vecino rey de Virdavan. El santo profeta y poeta en forma de muchacha experimentó plenamente los placeres del amor. Más tarde, llegado el momento, murió el viejo rey de Vidarbha y el marido de Susila le sucedió en el trono. La hermosa reina tuvo muchos hijos y nietos y fue incomparablemente feliz. Sin embargo, al cabo de mucho tiempo surgió la disesión entre el padre de Susila y su marido, disensión que poco después se convirtió en guerra violenta. En una sola y cruenta batalla murieron muchos de sus hijos y nietos, así como su padre y su marido. Cuando le llegó la noticia del holocausto, salió afligida de la capital y se dirigió al campo de batalla para elevar allí su solemne lamento. Mandó erigir una pira gigantesca y colocó en ella los cadáveres de su familia, de sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos. Luego, juntos los cuerpos de su marido y de su padre, con su propia mano aplicó una antorcha a la pira, y cuando ascendieron las llamas exclamó: «Hijo mío, hijo mío», y cuando las llamas comenzaron a rugir, se arrojó a la hoguera. Al punto el fuego se enfrió y se disipó. La pira se convirtió en charca y en medio de las aguas Susila se reconoció a sí misma, pero otra vez como el santo Narada. Y el dios Vishnu, cogiendo al santo de la mano, lo sacó de la charca cristalina. Cuando el dios y el santo llegaron a la orilla, Vishnu preguntó con sonrisa burlona: «¿Quién es ese hijo cuya muerte llorabas?». Narada se sintió confundido y avergonzado. El dios prosiguió: «Ese es el aspecto de mi malla, doloroso, sombrío, desventurado. Ni Brahma nacido del loto, ni ningún otro dios, ni siquiera Indra o Shiva, puede penetrar en sus profundidades imbarcables. ¿Cómo y por qué ibas a poder comprender tú ese misterio inescrutable?». Narada pidió que se le concediese perfecta fe y devoción y la gracia de recordar esta experiencia durante todo el tiempo venidero. Más aún, pidió que la charca en la que había entrado como fuente de iniciación se convirtiese en santo lugar de peregrinación, que su agua, merced a la secreta y eterna presencia en ella del Dios que había entrado para sacar al santo de sus mágicas profundidades, quedase dotado de poder para lavar todo pecado. Vishnu concedió estos piadosos deseos y a continuación, en ese mismo instante, desapareció, retirándose a su morada cósmica del océano de leche. Te cuento esta historia, concluyó Vishnu, antes de dejar también a la asceta su tapaz, para hacerte ver que no puede ser conocido este misterio. Si quieres, puedes sumergirte también en el agua y sabrás por qué es así.
a lo cual Sutapaz o príncipe Kamadamana, en su penúltima encarnación, se sumergió en el agua de la charca. Al igual que Narada, volvió a salir en forma de muchacha y recibió de ese modo el ropaje de otra vida. Esta es una versión literaria medieval del mito. Aún se cuenta su historia en la India como una especie de cuento infantil, y la conocen muchos desde pequeños. En el siglo XIX, el santo bengalí Ramakrishna empleó la forma popular del cuento como parábola en sus enseñanzas. El héroe en este caso era otra vez Narada, el devoto modelo. Mediante prolongadas austeridades y prácticas devocionales se había ganado la gracia de Vishnu. El Dios se apareció al santo en su retiro y le concedió un deseo. «Muéstrame el poder mágico de tu Maya», pidió Narada, y el Dios le contestó: «Así lo haré, ven conmigo», aunque otra vez con esa ambición sonrisa de sus labios hermosamente curvados. De la sombra placentera del bosquecillo que protegía el ermitaño, Vishnu condujo a Narada por una pelada extensión de tierra que ardía como el metal bajo el resplandor despiadado de un sol que abrasaba. No tardaron los dos en sentir sed. A cierta distancia, en medio de la luz cegadora, divisaron las techumbres de paja de una minúscula aldea. Vishnu preguntó: «¿Quieres ir allá a traerme agua?». «Por supuesto, oh Señor», replicó el santo, y se dirigió al lejano grupo de cabañas. El Dios se tumbó a la sombra de un peñasco a esperar su regreso. Cuando Narada llegó a la aldea, llamó a la primera puerta, le abrió una hermosa doncella, y el santo experimentó algo que hasta entonces jamás había imaginado. El encanto de sus ojos parecían los de su divino Señor y amigo. Se quedó mirándolos, se le olvidó sencillamente a qué había ido. La muchacha dulce y candorosa le dio la bienvenida. Su voz fue un lazo de oro alrededor del cuello de él. Como en su sueño, Narada cruzó el umbral. Los de la casa le saludaron con gran respeto, aunque sin mostrarse tímidos en absoluto, le acogieron honrosamente como a un hombre santo, aunque en cierto modo no como a un extraño, sino más bien como a un anciano y venerable conocido largo tiempo ausente. Narada permaneció con ellos, impresionado por la alegre y noble actitud y sintiéndose enteramente a gusto. Nadie le preguntó a qué había venido. Parecía que pertenecía a la familia desde tiempo inmemorial. Y transcurrido un tiempo, pidió permiso al padre para casarse con la muchacha, lo cual no era sino lo que todos estaban esperando. Se convirtió en miembro de la casa y compartió con ellos las eternas cargas y los placeres sencillos de una familia campesina. Transcurrieron 12 años, tuvo 3 hijos. Al morir su suegro, se convirtió en cabeza de familia, heredando la propiedad y dirigiéndola, cuidando el ganado y cultivando los campos. En el 12º año, la estación lluviosa fue extraordinariamente violenta. Los ríos crecieron, los torrentes se precipitaron ladera abajo y un súbito desbordamiento inundó la aldea. Durante la noche se llevó las cabañas de paja y el ganado y todo el mundo tuvo que huir. Sujetando a su mujer con una mano,
Guiando con la otra a 2 de sus hijos, cargando con el más pequeño al hombro, Narada emprendió su marcha a toda prisa. Avanzando en la más completa oscuridad y azotado por la lluvia, caminaba por el lodo resbaladizo, se tambaleaba en las aguas turbulentas. Era una carga más grande de la que podía llevar, con la corriente empujándole las piernas. Una de las veces, al dar un traspié, se le cayó el niño del hombro y desapareció en la oscuridad rugiente. Con un grito desesperado, Narada saltó a los 2 mayores para coger el pequeño, pero fue demasiado tarde. Entretanto, la riada arrastró rápidamente a los otros, y antes incluso de que se diese cuenta de la tragedia, arrancó de su lado a su mujer, le hizo perder pie a él y lo arrojó de cabezas al torrente como un tronco. Inconsciente, Narada fue a encallar por último en una pequeña escarpadura. Cuando volvió en sí, abrió los ojos y vio una inmensa capa de agua fangosa. Fue incapaz de hacer otra cosa que llorar. Hijo, oyó una voz familiar que casi le paralizó el corazón. ¿Dónde está el agua que había sido a traerme? Llevo esperando más de media hora. Narada se volvió. En vez de agua, vio el brillante desierto bajo el sol del mediodía. Descubrió al Dios de pie, a su espalda. Las curvas crueles de su boca, todavía sonriente, se abrieron en una suave pregunta. ¿Comprendes ahora el secreto de mi maya? Desde el período de los primeros Vedas hasta el hinduismo actual, el agua ha sido considerado en la India una manifestación tangible de la esencia divina. Al principio todo era como un mar sin luz, afirma un antiguo himno, y hasta hoy uno de los objetos más corrientes y sencillos de culto en el ritual diario es un jarro o un cántaro lleno de agua que representa la presencia de la divinidad y sirve de imagen sagrada. Durante el período del culto, el agua es considerada la residencia o sede pita del dios. En nuestras 2 historias de Narada, el rasgo importante es la transformación que efectúan las aguas. Esto debía entenderse como una función de la maya, porque las aguas se toman como una materialización primaria de la energía maya de Vishnu. Son el elemento mantenedor de vida que circula en la naturaleza en forma de lluvia, savia, leche y sangre. Son la sustancia dotada de poder, de cambio fluídico. Por tanto, en el simbolismo de los mitos, sumergirse en el agua significa ahondar en el misterio de la maya, buscar el secreto último de la vida. Cuando Narada, el discípulo humano, pide que se le enseñe este secreto, el Dios no le revela la respuesta con ninguna fórmula o instrucción verbal. En vez de eso, se limita a señalarle el agua como elemento de iniciación. Ilimitadas e imperecederas, las aguas cósmicas son a la vez fuente inmaculada de todos los seres y sepultura espantosa. Merced a un poder de autotransformación, la energía del alvismo produce o asume formas individualizadas, dotadas de vida temporal y de autoconciencia limitada. Durante un tiempo las nutre y sostiene con savia vivificante, luego las disuelve otra vez, sin piedad ni distinción, en la energía anónima de las que surgieron. Esa es la obra, ese es el carácter de la maya, el útero universal que todo lo consume. Esta ambivalencia de lo espantoso, aunque benigno, es un rasgo dominante en todo el simbolismo y la mitología hindúes.
es esencial para el concepto hindú de divinidad. No solo son paradójicas la suprema divinidad y su maya, sino también todos los dioses de los multitudinarios panteones de la poderosa tradición, poderosa para impulsar y para destruir, para atrapar con beneficios y para redimir con un golpe que mata. Las aguas de la no existencia. El simbolismo de la Maya se desarrolló más tarde en un espléndido mito que describe las aventuras irracionales del poderoso sabio Markandeya durante el intervalo de no manifestación entre la disolución y la recreación del universo. Por un milagroso y singular accidente, Markandeya ve a Vishnu en una serie de transformaciones arquetípicas. Primero, con la apariencia elemental del océano cósmico, luego como un gigante recostado en las aguas, después como un niño divino jugando solo bajo el árbol cósmico y finalmente como un majestuoso ganso silvestre cuya respiración produce un sonido que es la melodía mágica de la creación y la disolución del mundo. El mito comienza con un examen del deterioro del orden cósmico durante el transcurso lento pero irreversible de los 4 yuga. El sagrado Dharma desaparece cuarto a cuarto de la vida del mundo hasta que sobreviene el caos. Finalmente los hombres están llenos solo de apetito y de mal. No hay nadie ya en quien prevalezca la bondad ilustradora. Sattva. Nadie que diga la verdad y cumpla su sagrada palabra. El Brahman aparentemente santo no es mejor que el necio. Los viejos desprovistos de la verdadera sabiduría de la vejez intentan comportarse como jóvenes en tanto que los jóvenes carecen del candor de la juventud. Las clases sociales han perdido las virtudes que las distinguían y dignificaban. Los maestros, los príncipes, los mercaderes y los siervos caen por igual en la vulgaridad general. Ha fallado la voluntad para elevarse a alturas supremas. Se han disuelto los lazos de la simpatía y el amor. Es el egoísmo lo que impera. Los necios se hacinan sin distinción formando una pasta pegajosa y desagradable. Cuando esta desgracia acontece a la en otro tiempo ordenada ciudad del hombre, la sustancia del organismo mundo se deteriora de forma irreparable y el universo está maduro para la disolución. El ciclo se ha completado. Ha transcurrido un día de Brahma. Vishnu, el ser supremo del que emanó el mundo al principio con pureza y orden, siente ahora dentro de sí la urgencia de atraer de nuevo al gastado al seno de su sustancia divina. Así, el creador y mantenedor del universo llega al punto de manifestar su aspecto destructivo. Devorará el estéril y disolverá a todos los seres animales, desde Brahma, gobernador interior y espíritu de la vida cósmica del cuerpo universal, hasta la última hoja de hierba. Las colinas y los ríos, las montañas y los océanos, los dioses y los titanes, los duendes y los espíritus, los animales, los seres celestiales, todos deben ser reabsorbidos por el Supremo. En esta concepción india del proceso de destrucción, el curso regular del año indio, el intenso calor y sequía alterándose con lluvias torrenciales, se amplía a tal extremo que en vez de sostener la existencia, la derrumba.
Desaparecen ahora el calor moderado que madura y la humedad que nutre cuando se alternan en cooperación benefactora. Vishnu comienza su última y terrible tarea derramando su energía infinita en el sol. Él mismo se convierte en el sol. Con sus rayos intensos y devoradores atrae hacia sí la visión ocular de todo lo animado. El mundo entero se seca y se consume, la tierra se agrieta y a través de las profundas fisuras una llama de calor mortal lame las divinas aguas de los abismos subterráneos. Estos son atrapados y tragados, y una vez que la savia vital ha desaparecido del cuerpo cósmico en forma de huevo, Vishnu se convierte en viento, en aliento cósmico y arrebata a todas las criaturas el aire vivificante. El ciclón hace saltar la sustancia abrasada del universo como si fuese hojarasca. La fricción enciende el tumultuoso remolino de materia altamente inflamable. El Dios se ha transformado en fuego. Todo se eleva en llamas gigantescas y se hunde luego en cenizas ardientes. Vishnu derrama una lluvia torrencial, dulce y pura como la leche, para apagar la conflagración del mundo. El cuerpo quemado y sufriente de la tierra recibe al fin un último alivio, la extinción final, la nirvana, mediante el diluvio del Dios hecho lluvia, es devuelto al océano primitivo del que surgió en el amanecer universal. El fecundo útero agua recibe de nuevo las cenizas de toda la creación. Los elementos últimos se convierten en el fluido indiferenciado del que surgieron una vez. La luna y las estrellas se disuelven. La crecida se convierte en una extensión ilimitada de agua. Este es el intervalo de una noche de Brahma. Vishnu duerme, como la araña que ha trepado atrayendo hacia sí el hilo que previamente ha salido de su propio organismo. El Dios ha consumido otra vez la telaraña del universo. Solo sobre la sustancia inmortal del océano, figura gigantesca sumergida en parte y en parte emergente, se complace dormitando. No hay nadie que le contemple, nadie que le comprenda. No existe conocimiento alguno de él, salvo dentro de él mismo. Este gigante señor de la maya y el océano cósmico sobre el que está recostado son manifestaciones de una sola esencia, porque el océano, así como la forma humana, es Vishnu. Más aún, dado en que la mitología hindú el símbolo del agua es la serpiente maga, normalmente se representa a Vishnu descansando sobre los anillos de una serpiente prodigiosa. Su animal simbólico predilecto, la serpiente Ananta, infinita, de manera que Vishnu es no sólo la forma antropomorfa gigantesca y el elemento ilimitado, sino también el reptil, y es sobre el océano serpiente de su propia sustancia inmortal donde pasa la noche universal. Dentro del Dios está el cosmos como un bebé no nato dentro de su madre, y aquí todo es devuelto a su perfección original. Aunque fuera solo hay tinieblas, dentro del divino soñador crece una visión ideal de lo que debe ser el universo. El mundo, recobrándose de la decadencia, la confusión y el desastre, emprende otra vez la carrera armoniosa. Y entonces, durante este intervalo encantado, ocurre, según el relato, un acontecimiento fantástico. Un hombre santo llamado Markandeya vaga por el interior del Dios, sobre tierra pacífica, como un peregrino sin rumbo, mirando con complacencia el espectáculo edificante de la visión ideal del mundo. Este Markandeya es conocido
personaje mítico, un santo dotado de vida ilimitada. Tiene miles de años, sin embargo posee una fuerza que no envejece y una mente despierta. Errando ahora por el interior de Vishnu, visita las santas ermitas, complacido por las piadosas ocupaciones de los sabios y sus discípulos, se detiene en los santuarios y lugares sagrados a orar, y su corazón se llena de gozo viendo la piedad de la gente de las tierras que recorre. Pero de pronto le sucede un percance. En el transcurso de su vagar interminable y sin rumbo, el robusto anciano resbala inadvertidamente en la boca del Dios omnicomprensivo. Vishnu duerme con los labios entreabiertos. Su respiración es profunda, rítmica, sonora, en el inmenso silencio de la noche de Brahma, y el asombrado santo se cae del labio gigantesco del durmiente, de cabeza al mar cósmico. Al principio, debido a la malla de Vishnu, Markandeya no ve el gigante durmiendo, sino solo el océano negro que se extiende hasta la lejanía de la noche, sin estrellas que lo abarca todo. Le invade la desesperación y teme por su vida. Chapoteando en el agua oscura, poco después se vuelve pensativo y reflexiona, empieza a dudar. ¿Es un sueño o soy víctima de una ilusión? En verdad, esta situación tan totalmente extraña debe de ser producto de mi imaginación, porque el mundo, tal como lo conozco y como lo he observado en su curso armonioso, no merece una aniquilación como la que parece que ha sufrido ahora súbitamente. No hay sol, ni luna, ni viento. Las montañas se han desvanecido todas y la tierra ha desaparecido. ¿Qué clase de universo es este en el que ahora me descubro? Estas penetrantes reflexiones del santo son una especie de comentario sobre la idea de Maya, sobre el problema de qué es real según lo concibe el hindú. La realidad es un acto del individuo, es el resultado de las virtudes y limitaciones concretas de la conciencia individual. Mientras el santo vagaba por el interior del gigante cósmico, percibía una realidad que le parecía acorde con su propia naturaleza y la había considerado sólida y consciente. Sin embargo, solo había sido un sueño o visión en la mente del Dios dormido, y viceversa durante la noche oscurísima. La realidad de la sustancia primordial del Dios se aparece a la conciencia humana del santo como un espejismo desconcertante. Es imposible, piensa, no puede ser real. El objeto de las doctrinas de la filosofía hindú y del adiestramiento en la práctica yoga es trascender los límites de la conciencia individual. Los relatos míticos están destinados a transmitir la sabiduría de los filósofos y a presentar en forma popular y gráfica las experiencias o resultados del yoga, dado que apelan directamente a la intuición y a la imaginación. Son asequibles a todos como interpretación de la existencia. No se comentan ni elucidan explícitamente. Los diálogos y discursos de las principales figuras contienen momentos de exposición e interpretación filosóficas, aunque nunca se explica la historia en sí misma. No hay comentario explícito sobre el significado de la acción mitológica. El relato va directo al oyente mediante una apelación a su intuición, a su imaginación creadora. Agita y alimenta el inconsciente por una elocuencia más de incidente que de palabra. La mitología india
ejerce su función como vehículo popular de la sabiduría esotérica, de la experiencia yoga y de la religión ortodoxa. Hay asegurado un efecto inmediato porque los relatos no son producto de experiencias y reacciones individuales, son elaborados, guardados y controlados por el trabajo y el pensamiento colectivos de la comunidad religiosa. Prosperan con la sanción constantemente renovada de las generaciones sucesivas. Se remodelan, se rehacen, se cargan de significados nuevos, merced a un proceso creador anónimo y a una aceptación colectiva intuitiva. Son eficaces primeramente a un nivel subconsciente que afecta a la intuición, al sentimiento y a la imaginación. Sus detalles se imprimen en la memoria, empapan y conforman los estratos más profundos de la psique. Cuando se meditan, sus episodios importantes son capaces de revelar diversos matices de significado conforme a las experiencias y las necesidades vitales del individuo. Los mitos y símbolos de la India se resisten a la intelectualización y redención a significados fijos. Tal tratamiento solo los privaría de su magia, porque son de tipo más arcaico que los que conocemos por la literatura de los griegos. Los dioses y mitos homéricos, los héroes de la tragedia de Esquilo, Sófocles y Eurípides, estos últimos han sido remodelados por inteligencias poéticas. Son en gran parte creaciones individuales y en este sentido se asemejan a nuestro moderno modo de abordar formas tradicionales. Como en las obras de Shelley, de Swinburne y sobre todo de Wagner, hay siempre en las producciones post-homéricas de los griegos un intento de acuñar viejas monedas con significados nuevos. Interpretaciones de la existencia nuevas basadas en la experiencia individual. Por otro lado, en los mitos de la India se nos proporciona la sabiduría colectiva de una civilización intemporal, anónima y polifacética. Así que uno se siente inseguro en el momento de brindarse a comentar cualquier mito hindú. Siempre corre el riesgo de que al abrir una perspectiva cierre otra. Deben explicarse detalles que son familiares al oyente hindú, por formar parte de su experiencia y su tradición, pero extraños al lector occidental. Sin embargo, hay que evitar en lo posible formular interpretaciones concretas. Por tanto, dejemos respetuosamente que la situación de Markandeya hable por sí misma. El santo, abandonado en la vasta extensión de agua y al borde de la desesperación, percibió al final la figura del Dios dormido. El descubrimiento le llenó de perplejidad y de un gozo beatífico. Parcialmente sumergida, la inmensa figura parecía una cordillera emergente. Brillaba con una luz que procedía de su interior. El santo se acercó nadando a examinar esta presencia y no había hecho más que abrir los labios para preguntar quién era. Cuando el gigante le agarró, se lo tragó sin más y nuevamente estuvo en el paisaje familiar del interior. Devuelto de este modo súbito al mundo armonioso del sueño de Vishnu, Markandeya se sintió presa de una extrema confusión. Solo era capaz de considerar su breve, aunque inolvidable experiencia como una especie de visión. Sin embargo, paradójicamente, él, ser humano incapaz de aceptar ninguna realidad que trascendiera el poder interpretativo de su conciencia limitada,
estaba ahora dentro de ese ser divino como un personaje de un sueño universal. Y no obstante, para él, que había sido bendecido súbitamente con una visión de la existencia suprema, en y por ella, en su soledad y quietud omnicomprensivas, esta revelación no había sido sino un sueño también. De vuelta otra vez, Marcandeya reanudó su vida anterior. Como antes, vagó por el ancho mundo como un santo peregrino. Observaba a los yogis practicando austeridades en los bosques. Asentía con aprobación ante los donantes reales que realizaban sacrificios costosos y hacían generosos regalos a los brahmanes. Veía cómo los brahmanes oficiaban en los ritos sacrificiales y recibían generosas retribuciones por su magia eficaz. Veía todas las castas piadosamente dedicadas a sus tareas apropiadas y cómo la sagrada sucesión de las 4 etapas de la vida se desarrollaban con toda eficacia entre los hombres. Gratamente complacido con este estado de cosas ideal, vagó sin percance durante otros 100 años. Pero a continuación, por descuido, volvió a resbalar de la boca del durmiente y cayó al mar tenebroso. Esta vez, en medio de la negrura espantosa y el silencio del desierto de agua, vio a un bebé que irradiaba luz, un niño de aspecto divino al pie de una higuera plácidamente dormido. Luego, otra vez por un efecto de maya, Marcandeya vio al niñito solitario jugando alegre y confiado en medio del vasto océano. El santo estaba lleno de curiosidad, pero sus ojos no podían mirar fijamente el intenso resplandor del niño, así que se quedó a prudente distancia, meditando mientras se mantenía a flote en las negras aguas. Marcandeya se dijo: algo de este tipo me parece recordar haber visto antes, hace mucho, mucho tiempo. Pero a continuación tuvo conciencia de la insondable profundidad del océano y se sintió dominado por el terror. El Dios, con apariencia del niño divino, le habló con amabilidad. Bienvenido seas, Marcandeya. Su voz tenía el tono suave y profundo del trueno melodioso de la nube que anuncia lluvia. Bienvenido seas, Marcandeya. No temas, hijo mío, no temas. El anciano y venerable santo no recordaba cuánto tiempo hacía que alguien se había atrevido a llamarle hijo, o a pronunciar su nombre sin poner algún respetuoso tratamiento alusivo a su santidad y su cuna. Se sintió sumamente ofendido, así que, aunque extenuado y en situación apurada, estalló en un acceso de mal humor. ¿Quién es el que tiene la osadía de ignorar mi dignidad, mi condición de santo, y toma a la ligera el poder mágico que he acumulado en una fuerza de austeridades ascéticas? ¿Quién es el que menosprecia mi venerable que asciende a miles de años, como cuentan los años los dioses? No estoy acostumbrado a esta clase de tratamiento ofensivo. Hasta el más alto de los dioses me mira con excepcional respeto. Ni siquiera Brahma se atrevería a dirigirse a mí de esa manera irreverente. Brahma me habla con cortesía. Oh anciano venerable, dice cuando se dirige a mí, quien se expone ahora a la desgracia, se arroja ciegamente al abismo y destruye su vida, llamándome simplemente Marcandeya. ¿Quién se hace merecedor de la muerte?
Cuando el santo hubo expresado así su ira, el niño divino reanudó su discurso imperturbable. Hijo mío, yo soy tu mayor, tu padre y antepasado, el ser primordial que concede toda vida. Porque vienes a mí, yo conocí bien al que te engendró. Practicó severas austeridades en el pasado a fin de tener un hijo, se ganó mi favor. Complacido con su santidad perfecta, le concedí un don y me pidió que tú, su hijo, fueses dotado de inagotable fuerza vital y no envejecieras jamás. Tu padre conocía el núcleo secreto de su existencia y tus procedes de ese núcleo. Por eso tienes ahora el privilegio de verme recostado en las aguas cósmicas primordiales contenedoras de todo, y jugando aquí como un niño al pie del árbol. El semblante de Marcandella se iluminó de gozo, se le abrieron los ojos como se abren dos flores. Con humilde sometimiento hizo ademán de inclinarse y suplicó: haz que conozca el secreto de tu maya, el secreto de tu aparición ahora como niño, echado y jugando en el mar infinito. Señor del universo, ¿con qué nombre debes ser conocido? Creo que eres el gran ser de todos los seres. ¿Por qué? Porque otro podría existir como existes tú. Vishnu le contestó: yo soy Narayana, el hombre cósmico primordial. Él es el agua, Él es el primer ser, Él es la fuente del universo. Tengo 1000 cabezas. Yo me manifiesto como la más santa de las santas ofrendas. Yo me manifiesto como el fuego sagrado que eleva a los dioses del cielo las ofrendas que los hombres hacen en la tierra. Y a la vez me manifiesto como Señor de las aguas, vestido con la apariencia de Indra, Rey de los dioses. Soy el primero de los inmortales. Soy el ciclo del año que genera todas las cosas y luego las disuelve. Soy el yogi divino, el prestidigitador o mago cósmico que realiza ilusionismos maravillosos. Los engaños mágicos del yogi cósmico son los yuga, las edades del mundo. Este despliegue del espejismo del proceso fenoménico del universo es obra de mi aspecto creador. Pero al mismo tiempo soy el remolino, el vórtice destructor que succiona cuanto ha desplegado y pone fin al proceso de los yuga. Yo pongo fin a cuanto existe, me llamo muerte del universo. Según esta autorrevelación de Vishnu, parece que Markandeya es mucho más privilegiado que Narada. Ambos santos se sumergen en el agua. El aspecto sustancial de la maya de Vishnu, Narada intencionalmente, Markandeya sin querer. Las aguas revelan a cada uno el otro lado, el aspecto totalmente diferente, el aliter totaliter, pero Narada, que con su ferviente devoción y sometimiento, bhakti, está aparentemente en relación familiar con la esencia secreta del Dios, irrumpe en otra existencia, en otra mañana de sufrimiento y alegría terrenales. La transformación le ata con los mismos lazos que se ha esforzado en ignorar y vencer con su ferviente ascetismo. Las aguas lo inician en el lado inconsciente de su propio ser, lo introducen en actitudes y anhelos todavía vivos en él y que han permanecido ocultos a su conciencia debido a la concentración y esfuerzo.
No eres lo que imaginas que eres. Es la lección implícita en la sobrecogedora experiencia que le abrumó cuando estuvo un instante sumergido. Markandeya es un hombre santo de carácter diferente, contenido en el sueño del mundo dentro del Dios durmiente. Es sólo una de las muchas lagunas, aunque disfruta representando el papel de perpetuo santo peregrino y se congratula del estado ideal de los asuntos humanos. No tiene ningún anhelo obsesivo de trascender el hechizo de la maya, penetrando el milagro del espejismo. Cuando Markandeya resbala de la boca del Dios, cae fuera de la existencia en la medida en que la existencia es comprensible y soportable. Se descubre a sí mismo frente a lo que equivale a la gran nada, el vasto detector del mar ilimitado. Se ha desvanecido el mundo que le era familiar. Experimenta en súbita sucesión dos aspectos incompatibles y contradictorios de la esencia única, y al no coordinarlas, su mente humana, Vishnu, le enseña la identidad de los opuestos, la unidad fundamental de todas las cosas en Dios. Tras surgir de su sola sustancia, desarrollarse y perecer en Dios, todo se funde de nuevo en la fuente única. Vishnu enseña la identidad de los opuestos, primero manifestándose como un niño pequeño y confiado, aunque absolutamente solo, en la extensión infinita de las aguas abismales y la noche sin estrellas. Luego, tratando al santo venerable de hijo y llamándolo por su nombre como a un viejo amigo o pariente, aunque aparentemente no se ha conocido nunca. El secreto de la maya es esta identidad de los opuestos. Maya es una manifestación simultánea y sucesivas de energías reñidas entre sí, de procesos que se contradicen y se anulan mutuamente, la creación y la destrucción, la evolución y la disolución, el idilio onírico de la visión interior del Dios y la nada desolada, el terror del vacío, el miedo infinito. Maya es el ciclo entero del año que genera todas las cosas y las aniquila. Este I, al unir incompatibles, expresa el carácter fundamental del Ser Supremo, que es Señor y sostenedor de la Maya, y cuya energía es Maya. Los opuestos son fundamentalmente de una única esencia, dos aspectos de un único Vishnu. Esta es la sabiduría que dicho mito pretende transmitir al devoto hindú. Siguió hablando la voz atroncadora del niño y sus labios derramaron instrucción en un torrente que era maravilloso y gratificante para el alma. Yo soy el orden sagrado, Dharma, soy el fervor encendido del esfuerzo ascético, tapas. Soy todas esas apariencias y virtudes a través de las cuales se manifiesta la verdadera esencia de la existencia. Soy el Señor creador y generador de todos los seres, Prajapati, el orden del ritual sacrificial, y soy llamado Señor de la sabiduría sagrada. Como luz celestial me manifiesto como viento y como tierra, como el agua de los océanos y como el espacio que se extiende a los 4 cuadrantes, que se extiende entre los 4 cuartos y arriba y abajo. Soy el ser primordial y el refugio supremo. De mí se origina cuanto ha sido, es y será. Y en cualquier cosa que puedas ver, oír o conocer en el universo entero,
me conocerás como aquel en el que está. Ciclo tras ciclo produzco de mi esencia las esferas y criaturas del cosmos. Medita esto en tu corazón. Obedece las leyes de mi orden eterno y vaga feliz por el universo dentro de mi cuerpo. Brahma vive en mi cuerpo y todos los dioses y los santos videntes. Conóceme como el que se manifiesta, aunque su magia manifestante permanece no manifestada y no aprendida. Estoy más allá de las metas de la vida humana, gratificación de los sentidos, persecución de la prosperidad o piadoso cumplimiento de los deberes sagrados. Aunque señalo esas tres metas como las metas apropiadas de la existencia terrena. Seguidamente, con un movimiento rápido, el ser primordial se llevó a la boca al santo Markandeya y se lo tragó, de manera que volvió a desaparecer en el interior del cuerpo gigantesco. Esta vez, el corazón del santo mundo a tal punto de beatitud que en vez de seguir vagando, buscó descanso en un lugar apartado. Allí permaneció en solitaria quietud y estuvo gozoso. El canto del ganso inmortal, melodía apenas audible al principio y secreta aunque universal del aliento vital de Dios cuando fluye dentro y afuera. Ese es el canto que oyó Markandeya. Asumió muchas formas y cuando han desaparecido el sol y la luna, flotó y nadó con lentos movimientos en la ilimitada extensión de las aguas. Yo soy el ganso, yo soy el Señor. Yo saco de mi esencia el universo y permanezco en el ciclo del tiempo que lo disuelve. Este canto y melodía, junto con su figura de ganso cósmico, es la última de la serie de revelaciones arquetípicas del Dios hecha al santo piadoso Markandeya. En la mitología hindú, el ganso silvestre se asocia generalmente con Brahma. Del mismo modo que Indra cabalga un elefante, Shiva sobre el toro Nandi, el hijo de Shiva, el dios de la guerra, Skanda Kartikeya sobre el pavo real y la diosa Devi sobre el león. Brahma surca el aire sobre un magnífico ganso. Estos vehículos o monturas vahana son manifestaciones en el plano animal de los propios individuos divinos. El ganso es la máscara animal del principio creador, personificado antropomórficamente en Brahma. Como tal, es símbolo de la libertad soberana merced a la espiritualidad inmaculada. Por eso se dice del asceta, del monje mendicante y del santo hindú, quienes se suponen que se han liberado de las alturas del renacimiento, que han alcanzado el rango de ganso Hamsa o de ganso supremo Paramahamsa. Estos son epítetos que se aplican normalmente a los santos maestros ortodoxos del hinduismo actual. ¿Por qué, podemos preguntarnos, es el ganso un símbolo tan importante? En su modo de vida, el ganso silvestre Hamsa exhibe de forma clara la doble naturaleza de los seres. Nada en la superficie del agua, pero no está supeditado a ella. Abandonado el reino acuoso, se eleva en el aire puro e inmaculado, donde se siente tan cómodo como en el mundo de abajo, y volando a través del espacio emigra hacia el sur o hacia el norte, siguiendo el curso de las estancias. Así libre y sin hogar,
el errante se halla entre la esfera celestial superior y la esfera terrenal inferior, a gusto en ambas, pero sin atarse a ninguna. Cuando quiere, se posa en las aguas de la tierra, y cuando quiere, vuelve a ascender hacia el vacío de arriba. De ahí que simbolice la esencia divina, que aunque personificada y alojada en el individuo, permanece sin embargo eternamente libre y ajena al acontecer de la vida individual. Atados por un lado a la tierra, limitados en cuanto a fuerza vital, virtudes y conciencia, pero manifestaciones por otro de la esencia divina, inmortales y prácticamente omniscientes y todopoderoso, somos, como los gansos silvestres, ciudadanos de las dos esferas. Somos individuos mortales que llevamos dentro un núcleo supraindividual, envuelto por los estratos limitadores e individualizadores del cuerpo grosero y tangible de nuestra naturaleza física, y por las vainas sutiles de nuestra psique animadora está el yo, Atman, fundamentalmente inmune al proceso y actividades de las capas acondicionadas, aisladas e impregnadas de beatitud. Sin saberlo, somos inmateriales, divinos, sublimes, aunque también cambiantes, sujetos a la experiencia, a los goces y los sufrimientos, a la corrupción y el renacimiento. El ganso macrocósmico, el yo divino en el cuerpo del universo, se manifiesta a través de una canción. La melodía de la inspiración y expiración que el yogui indio oye cuando controla mediante ejercicios, pranayama. El ritmo de su aliento es considerado una manifestación del ganso interior. Se dice que la inspiración produce el sonido am y la expiración sa. Así, la presencia interior se revela al yogi iniciado murmurando su nombre Hamsa, Hamsa. Markandeya escucha esta canción, escucha la respiración del Ser Supremo. Por eso permanece sentado en un lugar solitario y no quiere ya seguir el curso del mundo. Ya no le place vagar, observar el estado ideal de los asuntos humanos. Se ha librado del hechizo, del interminable aunque delicioso turismo. Se ha liberado del impulso de recorrer por peajes celestiales. La más divina melodía imaginable le absorbe todo. La canción del ganso tiene su último secreto que revelar. Canta, pero al mismo tiempo, Sa-ham, Sa-ham. Sa significa esto y Ham, yo. La lección es, esto soy yo, individuo humano de conciencia limitada, empapado de ilusión, fascinado por Maya. Soy y fundamentalmente esto, o él, es decir, Atman, el yo, el ser supremo de conciencia y existencia ilimitada. No debo ser identificado con el individuo perecedero que acepta como absolutamente reales y fatales los procesos y aconteceres de la psique y el cuerpo. Yo soy el que es libre y divino. Esa es la lección que canta al hombre cada movimiento de inspiración y expiración, afirmando la naturaleza divina de aquel en quien reside el aliento. Esta canción apacigua las dudas de Markandeya sobre qué es real. Muchas formas asumo, canta el Dios, es decir, merced a la energía creadora de su Maya,
el ser divino se transmuta y exfolia en huestes de individuos y universos perecederos. En el universo, por ejemplo, del que Markandeya forma parte y canta el ave gloriosa, cuando el sol y la luna desaparecen, yo floto y nado con lentos movimientos en la extensión limitada de las aguas. Así, las visiones opuestas de la realidad que tanto desconcertaban y turbaban el santo cuando caía al mundo familiar, a la noche sin estrellas, del océano insondable, se reconcilian e identifican ahora como una sola para él. Yo soy el Señor y soy el ganso, soy el supremo ser, el todo cuya alegre transmutación es el macrocosmos, y soy el principio íntimo del hombre. Del microcosmos soy el divino principio vital revelado en la melodía del aliento. Soy el Señor, el gigante cósmico que todo lo abarca, y el yo, el imperecedero y divino centro vital del hombre. Yo saco el universo de mi esencia y permanezco en el ciclo del tiempo que lo disuelve. La actividad de la Maya se revela en Markandeya mediante visiones cósmicas alternas, mientras Narada experimentaba el enigma a través de una transformación onírica personal. Markandeya contempla el prodigio del juego a escala universal. El mito que se iniciaba con una descripción de la disolución del eón concluye ahora con un relato del renacimiento. El Ser Supremo, en forma de agua, fue reuniendo y almacenando dentro de sí una energía incandescente. Luego, con su fuerza ilimitada, decidió producir otra vez el universo. El que es lo universal hizo visible la forma del universo en sus 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. La calma reinó sobre el océano insondable y sutil. Vishnu, tras meterse en el agua, la agitó suavemente. Se propagaron las ondulaciones. Al sucederse unas y otras, se formó entre ellas una minúscula depresión. Esta depresión es el espacio o éter invisible, intangible, el más sutil de los 5 elementos y portador de la cualidad sensorial invisible e intangible del sonido. Resonó el espacio y del sonido surgió el segundo elemento, el aire en forma de viento. El viento, fuerza motora espontánea, tuvo a su disposición el espacio donde crecer. Se expandió inexorablemente en todas direcciones y llenó el ámbito, y precipitándose violentamente, soplando con furia, agitó las aguas. De la conmoción y fricción resultantes se originó el tercer elemento, el fuego, poderosa divinidad, cuyo camino está negro de humo y cenizas. Este, al aumentar, devoró grandes cantidades de agua cósmica, y donde el agua había desaparecido, quedó un vacío inmenso, en cuyo interior surgió la esfera superior del cielo. El Ser Universal, que había permitido que los elementos emanasen de su esencia, se alegró ahora de contemplar la formación del espacio celestial y concentró su mente para preparar el alumbramiento de Brahma. Es propio del Ser Supremo complacerse en sí mismo en el océano cósmico. A continuación, de su cuerpo cósmico brota una flor de loto de 1000 pétalos de oro puro, inmaculados y brillantes como el sol. Y junto con este loto da luz a Brahma, Dios creador del universo, sentado en el centro de la dorada flor, que resplandece de energía creadora.
El rango y papel de Brahma es confiado al yogi perfecto, que tiene pleno control de sí mismo y de las fuerzas del universo. Cuando un ser humano purificado mediante fervientes austeridades y renacido espiritualmente a la sabiduría sagrada mediante la iniciación, logra la iluminación suprema y se convierte en el más alto de los yogis, el Ser Supremo le conoce su plena dignidad. Cuando el universo evoluciona otra vez, los procesos posteriores de creación se confían a él. Brahma tiene 4 rostros y con ellos controla los cuadrantes y el tiempo entero del universo. Los sabios versados en la tradición sagrada llaman al loto de Brahma la más alta forma o aspecto de la tierra. Está marcado con los símbolos del elemento tierra. Es la diosa tierra o humedad. De esta tierra surgen las altas sagradas montañas empapadas de savia vital del loto. El Himalaya, la montaña Sumeru, el monte Kailasa y el monte Vindhya Sumeru o Meru. Es el pico central del mundo, el gran alfiler del universo, el eje vertical. Kailasa es la morada del dios Kubera, rey de los genios. Yaksa es también lugar favorito de Shiva. El monte Vindhya, que separa la llanura norte de la India de la meseta del Deccan. Es la cima de la que el sol se eleva para iniciar su recorrido diario del firmamento. Todas estas cimas son moradas de huestes de dioses, de seres sobrehumanos y celestiales, y santos realizados que conceden al piadoso el cumplimiento de sus deseos. Además, el agua que emana de estas montañas es tan salutífera como el elixir de la vida inmortal. Corre en forma de ríos que son metas sagradas de peregrinación, y los filamentos del loto son las innumerables montañas del mundo, repletas de metales preciosos. Los pétalos exteriores contienen los continentes inaccesibles de pueblos extranjeros. En el envés de los pétalos habitan los demonios y las serpientes. Pero en el centro de Pericarpio, en medio de los 4 océanos que se extienden a los 4 cuadrantes, está el continente del que forma parte la India. Así nació otra vez del poder maya del Dios meditabundo el sueño inmenso del universo, para reanudar la rueda majestuosa de los 4 yuga. Otro ciclo idéntico a todos los que han desaparecido y a todos los que pasarán, ahora húmedo y resplandeciente de sustancia viva de su fuente, se expande prodigiosamente en el fresco amanecer. La maya en el arte indio. En las montañas de la costa occidental de la India, en Baja, cerca de Bombay, hay un monasterio rupestre budista que data del siglo II a.C. A la derecha de la entrada hay un magnífico relieve de piedra que representa a Indra, rey de los dioses, figura 2. Está sentado sobre un elefante gigantesco. Airavata, antepasado celestial de todos los elefantes terrenales, arquetipo zoomórfico de la nube monzónica portadora de lluvia. Comparados con la tierra de abajo, que en el relieve se ve como desde arriba, el dios y sus monturas son de tamaño enorme. Unas figuras minúsculas como muñecos pueblan el paisaje de la parte inferior. En el centro hay un árbol sagrado rodeado de una empalizada. A la izquierda se ve una escena palaciega
un rey sentado en un trono de mimbre, bajo un quitasol y asistido por músicos y bailarines. El elefante celestial, con la trompa levantada, transporta un grueso tronco que ha arrancado a su paso, con lo que se simboliza la furia irresistible de la tormenta. Este relieve de Baja se ejecutó en un estilo claramente visionario y se asemeja más a una pintura que a una obra de piedra y cincel. Sutil pero audaz de golpe suelto y vigoroso, testifica una larga tradición anterior cuyos primeros documentos aún no han sido descubiertos. Las figuras emergen de la roca y cubren su superficie en capas delgadas, rizadas como sutiles ondulaciones de sustancia nubosa, de manera que aunque esculpidos en roca sólida, sugieren una especie de espejismo. La sustancia de la piedra parece haber asumido los contornos de emanaciones fugaces. La roca anónima, informe, indiferenciada, se transforma en figuras animadas, individualizadas, por así decir. De este modo, pues, el concepto básico de Maya se halla reflejado en este estilo. Representa el surgimiento de formas vivas desde la sustancia informe y primordial, dando el carácter fenoménico, ilusorio, de toda existencia terrena y divina. Pero no es la visión del universo como Maya la única interpretación del mundo conocido en la India. De hecho, esta visión, este modo de experiencia, representa una victoria filosófica considerable obtenida durante el primer milenio antes de Cristo sobre un sistema de creencias anteriores rigurosamente concreto y dualista, tal como ha subsistido hasta hoy en las enseñanzas de la secta Jaina y que puede haber florecido de manera general en tiempos prehistóricos entre las poblaciones prearias del subcontinente indio. En 1931, el número de miembros de la secta Jaina ascendía solo a 1.252.105, la mayoría ricos, comerciantes, banqueros y mercaderes establecidos en las grandes urbes, una próspera comunidad laica que sostenía un importantísimo círculo interior de ascetas avanzados extraordinariamente, monjes, monjas, pero hubo un tiempo en que los jainás eran numerosos y sus enseñanzas han desempeñado un papel capital en la historia del pensamiento indio. Su último gran profeta, Mahavira, hacia 500 a.C., fue contemporáneo del Buda, 563-483 a.C., seguidor del muy anterior profeta Jaina Parsvanatha, 872 o 772 a.C., considerado el 23º de los salvadores Jaina. El 22º, Neminatha, se dice que le antecedió en unos 84.000 años. El primero, Svajanatha, existió en una era anterior del mundo, cuando los maridos y las esposas nacían juntos como gemelos. Tenían 64 costillas cada uno y una estatua de 3 kilómetros. Durante muchos siglos, el jainismo floreció junto al hinduismo ortodoxo, alcanzando su apogeo en el siglo V después de Cristo. Pero desde las invasiones y matanzas mahometanas, 7 siglos más tarde, especialmente desde la conquista de la región de Gujarat por Alá Uddin el Sanguinario en 1297-1298, la secta
ha ido declinando de manera invariable. Sus profetas habían pronosticado su actual estado casi testimonial, con el ocaso de la virtud en el mundo, donde el transcurso lento e irreversible del ciclo de las eras, la verdadera religión iría en constante decadencia hasta que, caído el mundo en la degradación total, desapareciera finalmente. El último monje Jaina se llamará Dupasahasuri, la última monja Palgusri, el último laico Nahila, la última laica Satyasri. El jainismo se caracteriza por un pesimismo profundo y absoluto respeto a la naturaleza del mundo. La materia no es en definitiva una transformación del espíritu, sino una sustancia permanentemente existente, concreta e imborrable, hecha de átomos y, como la arcilla, capaz de adoptar multitud de formas, diferentes de la materia, aprisionadas en ellas y actuando desde su interior. Como la levadura para darle forma están las almas, que son prácticamente innumerables. El mundo está literalmente repleto de ellas, y al igual que la materia jamás se disuelven. La meta de la práctica religiosa Jaina es liberar estas jivas de sus ataduras a la materia. La materia es no jiva, ajiva. A fin de lograr este objetivo, se observa meticulosamente un complicado y gradual sistema de votos y normas de vida que conducen al laico poco a poco al estado último de asceta adelantado. El hombre está encadenado porque obra y actúa sin parar, y cada acción comporta una acumulación de nuevas ataduras. El camino de la victoria, por tanto, reside en la absoluta inacción. Una vez que se ha alcanzado apropiada y gradualmente este estado, se habrá suprimido todo rastro de ajiva para cuando sobrevenga la muerte. La ajiva entonces accede a la absoluta liberación. Kaivalya, el completo aislamiento. Esta condición no es considerada por los Jaina como una reabsorción en una última sustancia universal, porque no conocen un estado no dual del ser al que todo revierta y en el que todo se subsuma. Al contrario, la jiva individual, la monada, asciende sencillamente como un globo suelto al cenit del organismo del universo para permanecer allí eternamente, junto a todos los demás globos sueltos, cada uno absolutamente autónomo e independiente, inmóvil contra el techo del mundo. El espacio ocupado por cada uno de los perfeccionados es ilimitado. Los perfeccionados son omniscientes. Aunque el Kaivalya, el estado de perfección, está muy lejos y por encima de las esferas mundanas presididas por los dioses, los Jaina admiten con sus devociones domésticas populares para ayuda y consuelo del pueblo laico en sus quehaceres diarios, hasta que haya alcanzado los niveles superiores de clarificación espiritual. Algunas divinidades del panteón hindú, pero se entienden que éstas participan de un modo de ser manifestantemente inferior, como al mundo que presiden, las agobia la carga de la existencia temporal, y este peso, esta materialidad duradera, se refleja en sus representaciones en las obras de arte Jaina. Existe una imagen Jaina de Indra, el Raja celestial, el rey de los dioses,
realizada hacia 850 después de Cristo. Se encuentra en un santuario Jainá de El-Uru-A, un templo monolítico tallado en la roca de una escarpadura. El arte Jainá se caracteriza en todos los periodos por una rigidez, una carencia de rasgos y un embaramiento de maniquí. A veces su estrecho parentesco con el arte popular le presta cierta fuerza y vitalidad. Sus imágenes se asemejan frecuentemente a las figuras fetiches de los primitivos niveles de la población, como la doctrina y la experiencia vital que representa e interpreta. Fundamentalista, inflexible, carente de toda idea aliviadora. Nada se disuelve jamás en la esencia sutil, trascendente, indiferenciada. Nada cesa definitivamente de ser. Jamás se resuelve la eterna oposición de la materia primordial y las almas vivas y sufrientes. Indra, rey de los dioses, con una gravedad solemne, casi amenazadora, está sentado sobre su montura el elefante. Se halla flanqueado por dos subientes y a la sombra de un árbol de los deseos, Kalpa Urksa. Los habitantes del paraíso de Indra recolectan de las ramas de este símbolo arbóreo de vida los frutos de sus deseos, joyas, vestidos preciosos y otros deliciosos objetos de la vanidad y el placer. Pero el Dios, el árbol y todo lo que pueden dar están lastrados por el peso de la corporeidad. El vigor y la solidez, resistencia de la roca se han puesto al servicio del efecto pretendido en los claros contornos y ornamentos de esta obra. La piedra de la escultura conserva su solidez. Lo que aquí contemplamos es el peso mineral animal. No hay transformación de la piedra en algo sutil y fugaz, ni alusión a la transitoriedad evanescente. La fuerza vital se expresa en términos de volumen y de masa, con una devoción y un realismo totalmente prosaicos. Aquí están plasmadas la majestuosidad y la beatitud de la naturaleza vegetal animal, aunque en el modo superior de un Dios inmortal. Este Indra es el Señor fuerte y robusto del mundo viviente y sensual, de cuyas fronteras el santo Jainá pugna denodadamente por escapar. No es extraño que el monje se vea empujado a los más extraordinarios extremos de autocastigo físico con el fin de liberarse. En los efectos sutiles, ilusorios del arte de Bajá hay representada una trascendental victoria psicológica y filosófica sobre esta religiosidad literalista. Aquí se disuelve el mundo manifestado entero y no obstante se deja que subsista, como un hilo quemado que desaparecería con el soplo de una brisa.